Comenzamos la clase de hoy de cálculo de varias 1 y lo que uno tiene que considerar es, el día de hoy es el plano tangente. Entonces, plano tangente para empezar, plano tangente para empezar a una superficie, plano tangente a una superficie, a una superficie. Y esta superficie viene como la gráfica de una función. Entonces, la superficie es la gráfica de una función. Y vamos a considerar que sea de dos variables, una función. Entonces es un z, un f, que depende de x y y. Y esto es directo porque sale de las derivadas parciales. Entonces la ecuación del plano z en un punto x0, y0, z0, y a z menos z0 igual a las derivadas parciales en el punto x0, y0, te dan la dirección, x menos x0, más, y el otro que anda por acá, la parcial de f con respecto a y, evaluado en x0, y0, y el binomio que es y menos y0. Entonces, aquí, en el plano, ¿verdad? En el plano tangente a una superficie, en el punto, ahí ya estás montado, el punto está sobre la cascarita, la superficie, la gráfica de la función, es un 0, y es 0, z0, y la relación de z con la x y y, pues ya la conocemos. Aquí con z0, que es la variable dependiente, ¿de quién? De las dos primeras. Entonces, si te dan dos puntos, ya conoces a z. Y, no sé, el dibujo, ¿no? Acá, la sábana, por ahí está. Esta es la relación que vamos a establecer aquí. Tengo la gráfica de mi función por acá. Esto está en R3. Mi dominio de mi función es la sombra, ¿no? Que es lo que ya se ha comentado anteriormente. Mi sombra de la superficie que está por ahí arriba. Entonces aquí está el dominio de f. ¿Quién es el dominio de f? Los puntos donde al evaluar la función no se echa a perder o no se atonta, podemos definirla ahí sin ningún problema. O sea, una raíz de un negativo, pues no. Dividir entre cero, tampoco. Logaritmo de un negativo, pues menos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces es donde está todo correctamente, bien definido para tu función. Y lo que está por allá arriba, pues son los puntos, vamos a señalarlos aquí, de la superficie, que eso es con una flechita por acá. Pero todo se puede describir, x, y, z, en R3, tales que la z está relacionada por la función xy. Y la xy, al evaluar la verdad, está tomado en el dominio de f. Entonces el dominio de f es d. El dominio de la función es d. Y por ahí te agarras un punto xy, aquí está el punto señalado. Igual no está tan como uno lo quiere para hacer el dibujo. Este es el punto que está aquí. Voy a llamarle punto P para no escribir todo x0, y0, z0. Ahí está el punto P. Y sobre ahí le vas a pasar un plano. Y ese es el plano tangente que se está presentando en este momento. Plano tangente a una función en dos variables. Y el plano, pues, es un
Una cosa por acá así. Ahí está el plano. Y definido por la ecuación esta que voy a señalar aquí. La voy coloreando. Esta es la ecuación del plano también. Entonces, cuando uno la evalúa, las derivadas parciales tienen que ver ahí, que te dan estos coeficientes. Cuando uno lo evalúa, estas derivadas parciales, al evaluarlo, ya te dan numeritos. El x0, y0, z0 es numerito, y entonces lo que depende solamente es tus variables que te quedan, es x, y z, que es la relación de un plano que uno lo conoce. Entonces vamos a hacer el mini repaso de un par de minutos de un plano. O sea, si tienes esta es la ecuación del plano tangente. Es importante que sea tangente, saber qué es tangente. Y por acá voy a tener la ecuación del plano en general, la ecuación del plano, ¿sale? Entonces, cuando tienes la ecuación del plano, ¿qué necesitas? Pues puedes tener dos vectores que estén ahí contenidos en el plano, sacas el producto cruz y te da un normal, o inicialmente pueden ya darte el producto cruz, que es el ABC, y está vector normal al plano. Entonces por aquí va tu plano, ¿verdad? Este es tu plano bien derechito, y tomas un punto P, que está contenido en el plano. También vamos a ponerle con ceros. Esta la ecuación del plano, pues una cosa que se va a igualar a cero, que va a tener cierta analogía con este, que está aquí arriba. Ya lo vamos a tener más claro cuando se haga más cálculo con respecto a la regla de la cadena y el gradiente más adelante. De momento vamos a presentarlo y manejarlo de manera operativa, o sea, que saber hacer un par de ejercicios. Entonces la ecuación del plano es A multiplicado por X menos X0 más B, Y menos Y0 más C, Z menos Z0 igual a C. Esta es la ecuación del plano cuando uno lo presenta, por ejemplo, en álgebra lineal aplicada, alguno de esos, en algún momento, ¿no? Uno tiene que llegar a que es un objeto geométrico bidimensional, visto en R3, o sea que nuestro espacio, y es de los más fáciles de describir, digamos, por el hecho de que es lineal. El punto X, Y, 0 está pasando por acá, y cualquier otro punto, pues estás en el plano, cualquier otro punto va a tener X, Y, Z, que son las letras que aparecen de este lado, las variables X, Y, Z. Ya dependiendo a quién despejes, a Z usualmente se hace, ya se pone como una dependencia, como una función. Si se despeja Z, queda como Z en función de X y así sucesivamente. Tomando en cuenta que coeficiente es distinto de cero, A, B, C, alguno de ellos necesariamente tiene que ser distinto de cero. Esa es otra cosa importante, es un vector distinto del 0, 0, 0. Ahí está, distinto, ¿verdad? Distinto. Y ese vector se visualiza aquí en el dibujo como una cosa que apunta ortogonalmente a la superficie. Ahí está. Solamente se necesita que sea distinto de cero. Puede ser unitario, puede que no, pero es importante esto, ¿no? Que no sea trivial, porque si no tu igualdad, aquí te va a dar cero, y aquí te daría cero, ¿no? Si fuera el caso que tomas el vector n igual al origen, cosa que como condición se pide que no, para que no estés trabajando sobre el vacío, y trabajar sobre el vacío es trabajar sobre la nada, y no es avanzar nunca. Entonces, es en general para la ecuación del plano, con estos datos, un punto y un vector normal. Y para el plano tangente, que es digamos, lo nuevo, es lo que está aquí arriba, ¿qué necesitas? Pues conocer la función f, las derivadas parciales se pueden calcular, que existan, y conocer un punto sobre la superficie, sobre la gráfica de la función z igual a f. Vamos a ver un ejemplo aquí, abajito, sobre esto. Pues puedes agarrarte aquí tu objeto, tu gráfica. Para eso, pues tienes que poner aquí
Vamos a tomar un paraboloide elíptico, centrado ahí en el origen, el vértice, y vamos a poner 2x cuadrada más y cuadrada. Entonces, calcular el plano tangente, ajá, encontrar, determinar, cualquier sinónimo, determinar el plano tangente al paraboloide elíptico, al paraboloide, aquí arriba, en el punto, y aquí es una cosa que voy a señalar, el punto X y Y, otra vez, tiene que estar en el dominio del paraboloide. En este caso, pues ya el paraboloide está definido en todos los reales, R2, en todo el plano, en todo el piso, no hay problemas. Entonces te inventas uno, tampoco que ahora no queremos complicarnos la vida, vamos a ponerle que esté enfrente, ¿no? En el primer octante, 1,2. Y el tercero, o sea que el 1,2 está por acá, 1,2. Aquí está el... Y luego hay que subirlo, ¿no? En Z, para que quede sobre la cascarita. Sobre la cascarita. Entonces esta, no te vas a inventar aquí, le vas a poner 10, pues no. Tienes que, el 1 y el 2, tienes que evaluarlo en tu función que tienes de arriba, y lo que te dé en Z es el que vas a poner aquí, en la flecha que señala, en la tercera coordenada. Entonces, evalúas 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. Este es el primer término. Y luego el segundo es y al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Este fue 2. Y 2 al cuadrado es 4. Más 2 que tenías del primer término, ya te da el valor de 6. Entonces, ese ya es el que vas a poner en la tercera coordenada, que tiene que estar relacionado con las primeras dos vía la función que tienes por acá arriba. Esta función que tengo por acá arriba le voy a poner f de xy, f de xy, y aquí le voy a señalar con la flechita diciendo que el 6 sale de evaluar a la función f en 1,2. Y de esa manera ya tienes garantía de que lo subimos 6 unidades, que se ve ahí en el dibujo el efecto, ¿no? Por ahí está el punto. Ya te le llamamos punto P para hacer referencia a él. Y por ahí le vamos a pasar el plano tangente. Estamos hablando del plano que pasa por ese punto. Y ya después vamos a hacer comentarios sobre qué cosa es eso de tangente. Tiene que tener, tiene exactamente la misma idea para funciones en una variable que ahora que lo estamos haciendo en dos variables. La misma idea. Ya se hará énfasis en él posteriormente, en esta misma clase. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues así, fórmulas. Escribo las derivadas parciales. Aquí lo voy a poner con subíndice. Con subíndice. Las derivadas parciales. Ahí está. Ya evaluado en tu punto donde debe de ser. Aquí es y menos y0. Entonces ya uno identifica que el x0 va a ser de 1, y0 va a ser 2, y z0 va a ser 6. Las derivadas parciales por acá las voy a encontrar. Entonces, este es el evaluado en ¿qué? Evaluado en 1,2, la notación, recordemos, de la clase anterior. 1,2 para indicar que se va a evaluar una vez que sacas la derivada parcial. Inmediatamente uno se da cuenta que es 4x. Al evaluar en 1,2, es la y, pues se nos deshizo. Solamente es un 4 por 1, que sale 4. Ya tienes que este vale 4. Y al otro, que es la derivada parcial con respecto a y, sería, y nuevamente en el punto, 1,2, que de la función se ve que es 2y, y al evaluarlo, es un 2 por 2, saldría otro 4. Entonces, este también va a ser 4, los que voy a escribir a continuación. O sea que por acá estoy haciendo la cuenta, ¿no? La cuenta de las derivadas parciales, al margen, ¿no?
Estoy haciendo ahí mi examen o lo que sea, el ejercicio y estoy haciendo las cuentas al margen. Es correcto, es válido. Y luego los metemos por acá, ¿no? En el siguiente renglón. Esto ya es ya muchos de ustedes eso lo aprendemos a hacer desde el primer curso de cálculo, en la talacha, ¿no? Digamos, para que se vea para que vea quien está revisando nuestro examen, en este caso examen, o la tarea en otros cursos, se vea que se está desarrollando el procedimiento, se está haciendo, pues ahí, estamos haciendo un esfuerzo para hacer los detalles. Entonces, es z menos 6 igual a 4 por x menos 1 más 4 por y menos 2. Y ya había comentado el x0, y0, z0, es 1, 2, 6. Entonces ya esa sería la ecuación del plano. Se hacen el desarrollo para quitar este paréntesis. 4x menos 1, menos 4, perdón, más 4y menos 8. Y aquí sería z. Y este menos 6 lo vamos a aventar para allá. Quedaría positivo del lado derecho. Entonces ya tengo el despeje para z. Ya voy a hacer las cuentas. Menos 4 más 8 más 6. Sería menos, ¿qué? 12 más 6. Sería menos 6. Ahí parece que no me equivoqué. Y ese es el que va a ser el término independiente. No depende de x y y. Es 4x, 4y menos 6. Y este ya es el bueno. Este ya es el bueno. Y por aquí lo vamos a ubicar. Por aquí lo vamos a ubicar. Esto también se puede hacer en las gráficas de estas cosas, en las herramientas que tenemos, ¿no? Ya en nuestra época, que se han presentado uno solamente, que es Wolfram Alpha, matemática en línea, y esta sería la ecuación del plano tangente a la gráfica de mi función. ¿Y qué te dice este plano tangente? Ah, pues es así como en una variable, ¿no? No, solamente cuesta trabajo hacerlo. Aquí en una variable tienes tu gráfica y tienes un punto que sería x0 y por aquí sería un y0. Entonces, ahí lo que vas a hacer es derivar la función. Aquí es una variable. Solamente está dando la idea, ¿no? Sería y igual a f de x. Entonces, quieres meterle ahí una recta que se aproxime mejor a tu función alrededor del punto x0, y0. O sea, que en un abierto de x0, y0, los valores de tu recta en rojo son muy parecidos a la curva en negro, alrededor de x0 únicamente. Entonces, la idea es de que vas a tener la ecuación aquí, ¿cuál es? Y menos y0 igual a m por x menos x0. Y la m es exactamente la derivada ordinaria, que es una variable, aquí, evaluada en x0. Entonces, la ecuación en, en- para funciones en una variable, aquí es derivada ordinaria, voy a ponerle con prima, es esta. Entonces, tu recta tangente, y es tu mejor aproximación lineal, ¿verdad? Eso es lo que nos vende, ¿no? Es tu mejor aproximación, y es cierto, ¿no? La mejor aproximación real, mejor aproximación lineal de tu función de f alrededor de x0. O sea que el parecido de tu recta con tu función es
muy, muy cercano alrededor de x0. Y esto es para funciones de una variable independiente. Aquí ya lo cierro. Pues es exactamente la misma idea aquí. Este plano tangente te va a dar la mejor aproximación lineal, pero ahora es en dos variables. El plano tangente es la mejor aproximación. Ojo, que digo lineal. Lineal. O sea que el mejor plano que le puedo pasar por ahí de ese punto, que si quiero subir el orden, entonces tendría que ser una especie de Taylor en dos variables, que eso va a ser posterior. Aquí lineal. Lineal. Ajá. De la gráfica de la función, entonces de f, alrededor. O sea, cuando digo alrededor, pues cerquitas de x0, y0. O sea que tu z de aquí, que es tu plano, te voy a poner aquí con plano tangente, es muy aproximado a la z que tienes de tu función. Entonces, esta z que está aquí, vamos una flechita, esta z que está aquí, que es de tu plano, es el 4x más 4y menos 6, es muy aproximado. Ahí digamos que la diferencia es muy, muy pequeña a tu función f de xy, ¿no? Cuando para todo x y y, cercano, ¿no? Cercas del x0 y y0. Cercas de x0 y y0. Y cuando dices cercas, pues ya como que sospechas que ahí están jugando con epsilon y delta, pero para dar la idea no es necesario meter esas desigualdades. Esto es lo que, esto es lo que, con lo que me voy a limitar, ¿no? Solamente a comentarlo de esta forma. De hecho, sí, es limitarse porque se puede todavía ahondar un poquito más y un poquito más y bastante más. Entonces, esa es la idea. Que es, y la diferenciabilidad de una función es un poco más técnica. Esto sí la voy a comentar en la definición. Definición de una función diferenciable, ¿no? Entonces decimos que es definición. Entonces, si z es igual a f de xy, es una función en dos variables. Es evidente, estas variables son x y y independientes. Decimos que f es diferenciable en un punto ahí, x0 y y0, digamos, un punto x0 y y0, del dominio. Entonces aquí le voy a poner del dominio. Está del dominio, ahí está bien definida la función al evaluarla, o sea, tiene una altura z0 bien determinado. Sí, y aquí viene la parte técnica, ¿no? Si el incremento en la variable independiente, ojo que el incremento es con las deltas, como en una variable, es igual, voy a poner con igual, para que voy a relajar un poco la definición, es muy aproximado a las derivadas parciales estas, evaluado en el x0 y 0, aquí se pone el incremento, ¿no? En x, aquí las derivadas parciales con respecto a y, x0 y 0, para x, y cercano a x0
y 0. O sea que ¿quiénes son las deltas? Solamente lo voy a poner por acá. Las deltas, mejor de este lado, que pues si me extiendo, las deltas, delta de x es, pues es el tamaño que avanza en la variable independiente, lo que se desplazó de x a x0. Entonces puedes poner aquí x menos x0, la delta y es también lo que se desplazó ahí, y menos y0 a lo largo de ese eje, y esos ambas en la variable x y independientes. Y luego la delta de z, pues es el incremento, pero en las alturas, ¿no? Viéndolo con el dibujito. Sería la función en x, y, menos la otra evaluada en x0 y y0. Que es la idea, ¿no? De que este también se escribe como f de xy menos z0. Esta delta de z. Es pura notación que se va heredando desde una variable y aquí no lo vamos fusilando, ¿no? Como yo con el Larson y el Stuart. Entonces, esa delta de z es precisamente y también la otra, ¿no? Aquí, z menos z0. Cualquiera de estas tres puedes verlo. Como lo vimos con respecto al plano tangente, pues fue la tercera, ¿no? ¿Dónde está el marcador? Pero puede ser cualquiera de las anteriores, estas dos. Entonces, de un lado tienes z menos z0 y del otro lado tienes una expresión muy parecida a un pedazo del plano tangente. Entonces, la función va a ser diferenciable. Aquí, diferenciable. Si la puedes aproximar de esta manera, ¿no? Con estos incrementos. Porque si estos incrementos los pones así y se satisface aproximadamente. Cuando x y y están cercanos a x0 y y0. Pero esa parte, pues no me gusta a mí. Es mejor decirlo como yo lo entiendo. Es diferenciable si en el punto x0, y0, z0 le puedo pasar un plano, ¿no? Un plano que se le llama el plano tangente, ya presentado arriba, de tal manera que esta igualdad es equivalente, ¿no? Se va a satisfacer. O sea que le puedo pasar planos tangentes a la gráfica de la función y ya está. Es decir, no tengo picos. Una cosa que no es diferenciable, es lo que se entiende, ¿no? Aquí sigo con la idea. Una cosa, aquí me fijo en una esfera, un elipsoide, algo suavecito. Entonces, en cada uno de esos puntos le puedo pasar un plano tangente. Ahí está. Plano tangente. Plano tangente. Y aquí está correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos agarramos el cono, el barquillo, y te fijas en el vértice, que está aquí abajo, pues ahí ya se amoló la cosa porque ese vértice no va a tener plano tangente. Pues, ¿cómo se lo vas a colocar, no? Desde ya, para empezar, ¿cómo se lo colocas? Entonces, ahí no hay plano tangente. No existe, ¿no? Esa es voy a ponerlo con la anotación para que no existe plano tangente en el vértice del cono. Es un cono de estos que presentamos dentro de las familias de las superficies cuadráticas. Este de aquí lo puedo reproducir porque se definió el plano tangente para gráficas de funciones. Entonces, voy a considerar aquí nada más el hemisferio norte. Ahí está, ¿no? Y por ahí le paso el plano tangente. Pero luego lo vamos a generalizar este plano tangente a superficies que no vienen directamente de la gráfica de una función. Por ejemplo, el elipsoide completito. ¿Por qué el elipsoide completito no viene de una función? Porque para cada punto x y y vas a tener dos valores en z, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces, el elipsoide completito no puede venir
de la gráfica de una función que lo describa completamente, completamente. Porque para que eso pase, tendrías dos valores en z, el más menos, ¿verdad? Esto de la función, nos lo hicieron aprender así, que siempre le va a corresponder un único valor, ¿no? Es una regla de correspondencia, que a cada punto, cada x, o en este caso cada xy, le corresponde un único valor, z, pero aquí serían dos. Entonces, ahí hay un problema. Esto tampoco es tanto de... O sea, es algo, es un detalle ahí fino en matemáticas, pero en estos cursos no es tan trascendente. Entonces, aquí sí, la cosa falla, ¿no? Falla la diferenciabilidad. Entonces, ¿cómo va que no me tiemble la mano? No es diferenciable. 0, 0 no es diferenciable. O aquí con la expresión, el cono no es diferenciable en el origen, en el vértice. Estoy pensando en el z igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? Lo voy a poner aquí abajo para que no se confundan con las expresiones de arriba. La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces me quedo con un más menos, que es el cono de arriba, el cono de abajo. Tomo el positivo y es el que tengo en el dibujito. El cono, es esta expresión, no es diferenciable en x, y igual a 0,0. Ahí falla la cosa. ¿Qué es el origen? En el origen truena. Y aquí, si quieres verlo como el hemisferio de algo, pues pongo aquí sí es diferenciable, ¿no? Puedo poner cualquier expresión, que digamos que es la raíz de un número. El hemisferio sur de una esfera, una z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ajá. Esta va a ser, sí es diferenciable, ¿no? Sí es diferenciable. Sí es diferenciable. Y ahí el punto que haya escogido por acá, que no sea en la orilla, o que no sea en la orilla, que no sea en el ecuador, que sea dentro del disco de radio 1, en el punto, en los puntos, como del x, y, dentro del disco de radio 1, que sería el lugar donde la función va a tener derivadas parciales, inclusive continuas. Y de ahí va a salir la siguiente observación. Esto de cuando nos decían, pues en una variable, una función, si tiene la derivada, entonces es continua. O sea que si tienes forma de aproximarle rectas tangentes en una variable, entonces la función no va a dar brincos en ese punto. Y si eso lo cumple en todo su dominio, entonces la función es continua completamente. Y cuando haces la gráfica de la función con tu lapicito, nunca vas a pasar nunca vas a hacer un brinco. Y la frase está, que nunca vas a despegar el lápiz del papel para hacer la gráfica de la función. Y aquí pasa algo similar, que es el siguiente resultado. Todo aquí es comentado, pero es importante, se presente una vez en este curso y ya. Y aquí va para este teorema, si las derivadas parciales, si las derivadas parciales de f, ¿cuáles son estas? La parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y. Voy a señalarlas de una vez. La parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y. Son continuas. Son continuas en un punto que sería x0 y y0. Entonces, la conclusión que f va a resultar ser diferenciable. Es diferenciable. Diferenciable en el punto este, ¿verdad? Donde estés agarrando las derivadas parciales. Entonces aquí ya un poquito solamente de sentido común.
El concepto de diferenciabilidad, aquí lo hemos dado muy intuitivamente y con respecto a la geometría es que puedas pasarle un plano, o sea que no tenga picos ni dobleces a tu superficie. Entonces, una condición que te garantiza eso es checar que las derivadas parciales son continuas en ese punto. Continuas tanto en la variable x como en la variable y. O sea, la continuidad se checa en esas dos direcciones. Y si la checas en la dirección de x, la derivada parcial con respecto a x, la y la tomas como constante. Y ahora la derivada de f con respecto a x, consideras la continuidad en y tomas la x como constante. Lo mismo para la otra derivada parcial. Ahora que tienes dos direcciones, ¿no? Tienes dos variables. Pero es la misma idea la continuidad en dos que en uno. Entonces, ¿qué te dice? Ah, pues lo que va a pasar es que la derivada parcial, lo que sospechas es que la derivada parcial del cono en el origen, pues falla, ¿no? Vamos a checar. Regresamos. Regresamos al cono. Entonces, ya tienes la ecuación del cono como gráfica de la función. Es esta, la raíz cuadrada. Y el problema que tienes es en el origen, ¿no? Entonces sacas la derivada parcial. Derivada parcial. O sea, es derivada con respecto a x. Nos vamos a enfocar en la derivada con respecto a x. Entonces, esto lo tienes a la 1/2. Entonces, el 1/2 lo vas a desplazar al coeficiente. Y aquí 1/2 le quitas 1, te queda menos 1/2. Y luego ocupas, derivas lo que va adentro, ¿no? Que es la derivada con respecto a x, que es la regla de la cadena, en una variable. Pues es 2x. Que y cuadrada es 0. Entonces es 2x. Aquí cancelas los medios y te queda x arriba y bajas el factor que tienes a la menos 1/2 con la raíz cuadrada. Ahí está. El denominador ya queda con el exponente positivo y eso es la raíz cuadrada. Pues aquí uno se da cuenta, ¿no? Notar que, la derivada parcial de mi función con respecto a x, si lo voy a evaluar en 0, pues ahí, pues nada, ¿no? Me quedo nada más mirando porque no se puede, no puedo obtener un número. Tienes indeterminación en el origen, en el denominador, se te hace 0. Entonces no existe. No existe. Lo mismo va a pasar con la otra. Igualmente con la derivada parcial. Análogamente, no va a existir la parcial con respecto a y en el origen. O sea, ya olvídate de que es continua o no es continua. No existe. O sea, pueden existir y que no sean continuas, pero aquí ni siquiera llegas a la existencia. Entonces ahí no existe y está con la rayita atravesada. Es exactamente lo mismo. Entonces por ahí ya sospechabas que iba a pasar algo parecido, ¿no? Iba a pasar algo raro con el cono en el origen. Pues es esto, ¿no? Porque, o sea, todo se lo debemos al que no es diferenciable, se lo debemos al vértice, a ese pico, ¿no? Hay un pico. Hay un pico ahí en la gráfica. Esas son condiciones para garantizar que la función es diferenciable. También hay otro resultadito que por ahí que te dice que, lo que comentaba hace un momento, si f es diferenciable en un punto x0 y y0, entonces, como en una variable, va a resultar que la f es continua, en el mismo punto, x0 y y0. Esos resultados que son, digamos, pues realmente no los vas a ocupar en el curso, pero sí es necesario tenerlos ahí. Ya comento, ¿no? Presentarlos al menos una vez en el curso y ya seguir adelante, ¿no? No nos vamos a detener ahí.
tengo que seguir avanzando, entonces, ustedes tomen un respiro. Yo por acá sigo. Si tienen el Facebook, Twitter o algún otro red social, pues, partan ahí hagan